Y aquí vamos otra vez. Así es el regreso de su cuarentón favorito, perdido en los confines de quién sabe dónde y de quién sabe qué. Y es cierto que andaba perdido por estos lares porque decidí comenzar una ilustre carrera en TikTok. Porque al fin y al cabo es más fácil. Pero bueno, aquí estamos nuevamente y seguiremos comentando de música porque es lo que a mí me apetece, me complace, me pone de buen humor porque al fin y al cabo sin música, ¿qué sería yo? Y bueno, el día de hoy toca hablar de justamente este disco de Pink Floyd que acaba de ser reeditado y que en lo personal estoy bastante contento, que es el Live at Pompeii. Yeah. Esta presentación de Pink Floyd es una de las cosas más míticas que hay, porque durante muchos años no teníamos muchas grabaciones de Pink Floyd. Y de hecho, de este periodo que es clásico de los años 70, era lo único que había. Ahora, desde luego, con el trabajo de restauración, con el trabajo que se ha hecho para mantener a Pink Floyd dentro de las listas de ventas, poniendo a la venta un montón de cosas inéditas, se ha recuperado mucho material, nadie lo niega, estamos muy felices al respecto, ¿no? Yo no me podría sentir más satisfecho, ¿no? Cuando salió este proyecto The Early Years, el 2016, pues era como un sueño para todos cumplido, era realmente lo que queríamos durante décadas. Queríamos versiones en vivo, queríamos videos, queríamos eso, material inédito. Y sabíamos que existía el material inédito y que estaba circulando por ahí, pero no había en formato de buena calidad. Y al fin lo tenemos. Y yo me sentí plenamente satisfecho y contento porque es lo que yo quería. Tener una versión de The Man on the Journey, tener versiones en vivo de algunas cosas, tener videos, en fin, fue absolutamente grandioso. Y ciertamente en ese momento, como bonus, se hizo una remezcla del audio de este concierto absolutamente maravilloso en 5.1 y en formato estéreo. Ahora, el problema es que cuando yo en lo personal escucho esa mezcla, medio que no me gustó. Y no me sentía del todo cómodo. Y me dije, qué papal. Yo que esperaba durante décadas tener esto en disco, porque durante décadas lo hemos tenido en formato video. En formato video no está bien, o sea, no es que esté mal, está bien, está perfecto, pero yo lo prefiero tener en formato disco, en formato audio, porque así lo puedo escuchar mientras hago otras cosas. Mientras estoy atascado en el tráfico, mientras me dirijo a mi trabajo, porque tengo que ganarme la vida como cualquier otro mortal. Y puedo escuchar mientras estoy leyendo, mientras califico cosas, en fin, puedo hacer otras cosas mientras escucho esto y es lo que yo ansiaba. Quería esto porque realmente este es un concierto absolutamente genial. Y yo tengo un recuerdo de que esto sonaba tan bien en el video que cuando lo escucho en su versión disco pues quedé francamente decepcionado. Y ahora en 2025 tenemos una nueva mezcla hecha de la mano de nuestro buen amigo Steven Wilson, que como ustedes bien saben es un hombre bastante conocido en el mundillo del rock progresivo porque ha hecho bastantes mezclas, ¿no? De o sea, de bandas legendarias, ¿no? De Yes, de King Crimson, de Emerson, Lake and Palmer, de Gentle Giant, de Emerson, Lake and Palmer, que ya lo dije, de Jethro Tull, eso quería decir. Pero y está bien, algunas de estas mezclas efectivamente pudieron haber sido criticadas, qué sé yo, pero a mí en lo personal me parece que funcionan bastante bien. Es una mezcla del famoso disco de Guns N' Roses, el Use Your Illusion 1 y 2, y me parece que suena bien. Y yo no tengo mayores problemas con lo que puede hacer Steven Wilson. Steven Wilson, que por sí mismo es una leyenda ya de por sí. Steven Wilson, que ha sacado extraordinarios discos, y The Raven That Refused to Sing, Another Stories, es probablemente uno de los mejores discos de rock progresivo contemporáneo. Lo que ha hecho con Porcupine Tree es absolutamente genial. Entonces, el Wilson es el Wilson, es una leyenda dentro de este pequeño mundillo. Y el Wilson tiene un trabajo de producción y por lo menos en estas mezclas que suena maravillosamente bien y rescata esos pequeños detalles que fueron olvidados por remasterizaciones o que no son de todo perceptibles en el formato video. Y ahora que lo tengo en audio, puedo escucharlo una y mil veces hasta el final de los tiempos, pues quedo absolutamente fascinado porque es así como yo recordaba que sonaba este concierto. Y claro, el Live at Pompeii es una de las pocas grabaciones que tenemos en vivo que teníamos en vivo de Pink Floyd de ese periodo y es una de las pocas filmaciones. Y contrariamente a muchos videos que salieron en ese momento,
Este es un video que es en vivo, pero sin público, lo que le da un aire, pues, no sé, hasta fantasmagórico, por la situación en donde están grabando, ¿no? Que son las ruinas de Pompeya, en ese anfiteatro desierto, en ese anfiteatro que todavía preserva esa cualidad acústica con la cual fue diseñado ese anfiteatro. Es absolutamente genial. Ahora, efectivamente, cuando uno visita las ruinas de Pompeya, uno solo puede quedar absolutamente maravillado porque efectivamente está muy bien preservado y tiene un aire pues fantasmagórico. Estás caminando en las calles de una ciudad que sufrió una hecatombe y que todos fallecieron básicamente de un momento a otro. Y no deja de ser algo, no sé, tétrico. Y que Pink Floyd decida grabar ahí no deja de ser algo extremadamente simbólico, no deja de ser también una movida arriesgada y muestra muy bien justamente lo que era Pink Floyd en ese momento. Una banda que estaba experimentando, una banda que estaba buscando su camino, una banda que efectivamente no sabía muy bien qué hacer después de la salida de Syd Barrett y que están experimentando, están viendo hacia dónde pueden dirigirse. Y finalmente esto de hacer un video casi experimental, también una forma de seguir explorando y ver hacia dónde se podían dirigir sin justamente el liderazgo de Syd Barrett. Y claro, es un periodo de fuerte experimentación. Desde luego la banda es muy crítica con ese periodo, ¿no? Discos como el Umaguma o inclusive el More o el At Her Mother en su momento han sido altamente criticados por ese carácter eminentemente experimental y efectivamente bastante pretencioso en el fondo, pero no es algo malo en sí. Me parece que esos discos son excelentes y es necesario recuperar también parte de ese legado. De Pink Floyd todos recordamos el Dark Side of the Moon y lo que viene después. Nos acordamos de las rencillas entre Eddie Gilmour y Roger Waters, pero nos olvidamos de esta etapa clave donde los Pink Floyd están experimentando y están llevando al límite las capacidades sonoras de la tecnología de ese momento. Y es extraordinario, desde luego que sí. Y por eso este disco, este pequeño concierto, es el que cierra justamente esa etapa. Estas canciones básicamente las van a dejar de tocar, en su gran mayoría, salvo por ejemplo Echoes, que va a seguir resonando de cuando en cuando, generalmente como un encore, Set the Controls for the Heart of the Sun, que también va a seguir resonando de cuando en cuando. Careful with the Taxes Eugene después de 72, medio que ya no la van a volver a tocar, ¿no? One of These Days efectivamente es una de esas canciones absolutamente legendarias que se va a mantener en el set y que justamente el Pink Floyd ya maduro, el Pink Floyd Impulse por ejemplo, la va a recuperar. Pero A Source Full of Secrets es pues una canción que, o sea, nunca más la han vuelto a tocar en vivo. Nunca más, después de este periodo, después del 72. En todo caso, no deja de ser absolutamente fascinante porque es el testimonio de un tiempo, es el testimonio de una banda que está buscando un sonido, es el testimonio de una banda que está experimentando, es el testimonio de un momento en el cual todavía funcionaba efectivamente como banda, donde todos los miembros contribuyen, donde todos los miembros son iguales y donde todos los miembros tienen formas de hacer valer su opinión. Contrariamente a lo que pasa después de Dark Side of the Moon, cuando tenemos un individuo que comienza a imponerse, a imponer sus ideas y a limitar la contribución de los otros. En fin, que es lo que sentenció de muerte a Pink Floyd, esta banda absolutamente legendaria que nos cautivó y revolucionó la música, podríamos decir. Y bueno, como ustedes saben, esto abre con una introducción que es un latido, ¿no? Es una respiración fuerte y que sienta, ¿no? La atmósfera, esta cosa que se está armando lenta y dolorosamente y que ya está prefigurando lo que va a ser el Dark Side of the Moon. El Dark Side of the Moon va a comenzar de la misma manera, con ese mismo sonido del latido del corazón. El metal, el disco que grabaron justamente en 1971, en el cual están algunas de las canciones que están aquí presentes, es un disco eminentemente de transición, que cierra esa etapa eminentemente experimental y que ya sienta las bases de lo que va a ser el Pink Floyd de años posteriores, ¿no? Este Pink Floyd progresivo, este Pink Floyd con estructuras súper complejas, pero este Pink Floyd que también tiene letras muy fuertes, este Pink Floyd que está muy bien trabajado, este Pink Floyd en el cual hay una puesta en escena muy fuerte, muy bien trabajada,
nada. Este Pink Floyd donde ya no hay espacio mucho para la improvisación, sino que todo es una estructura. Y esta estructura está muy bien trabajada. Y la trabaja muy bien en estudio. Desde luego la canción que efectivamente va a iniciar este nuevo periodo de Pink Floyd es sin duda Echoes. Es la canción con la que abre finalmente este disco. Con ese sonido, esa nota que salió de casualidad mientras estaban experimentando justamente. La idea era enchufar un piano o un parlante, ¿no? Y ver si se podía distorsionar el sonido y ver hasta dónde llega, hasta dónde se podía llegar con la tecnología. Y claramente la primera nota, cuando estaba probando Richard Wright, sale eso. Y es sobre esa nota que se va a construir toda esta canción. Ahora, desde luego, en el periodo donde estaban tratando de trabajar el metal, no tenía muchas ideas y finalmente lo van construyendo por partes, ¿no? Y son ideas muy dispares, ¿no? Porque están buscando algo, ¿no? Son sonidos, experimentaciones y demás, y que van reuniendo, y de esto va a salir pues una obra absolutamente monumental. Desde luego la gran característica que tiene Echoes precisamente en esta versión es que está dividida en dos partes. Y que ya prefigura justamente una cierta obsesión de un cierto Roger Waters por dividir las cosas en partes, ¿no? Como Shine Your Grace Diamond, que fue concebida como una suite, pero se decide separar en dos partes, es lo que inicia y cierra el disco de Wish You Were Here. También partes habrá bastantes, ¿no? Another Brick in the Wall está dividido en tres partes. Y justamente varios discos de Roger Waters juegan mucho con esto de las partes 1 y 2 y demás. Y bueno, no sé, ¿qué puedo decir yo? Me parece que funciona bien. Ahora, efectivamente, el caso de Echoes, que es una canción absolutamente legendaria, efectivamente puede ser un tanto difícil escucharla de corrido. Sobre todo porque tiene una sección en el medio que es muy experimental, son cosas turbias. Dividirla en dos me parece que fue una excelente decisión y es lo que estructura justamente este disco. Porque finalmente todo está muy bien trabajado. No olvidemos que los Pink Floyd en algún momento dado eran estudiantes de arquitectura y por eso la estructura es tan recurrente en la forma como los Pink Floyd hacen música. Careful with the Ducks Eugene. Desde que bueno, la canción fue grabada, se convirtió en un pilar justamente de los conciertos de Pink Floyd. Porque efectivamente mostraba estas dos grandes facetas, ¿no? Un Pink Floyd que es melódico, que sigue experimentando y que le presta mucho detalle, que le presta mucha atención a los detalles, mejor dicho, para ponerlo de manera un poco más bonita. Porque en Pink Floyd, y es lo que a mí siempre me ha gustado de la banda, es que hay que escuchar con mucho detalle, porque mientras uno más escucha, más cositas uno encuentra, más matices hay perdidos. Y por eso cuando se remezclan estos discos o salen otras versiones alternativas, siempre se van a rescatar cosas diferentes. Y es lo que justamente la versión 5.1 de la versión de The Early Years no tenía esas cosas. De hecho, por algunos momentos hasta sonaba mal. Ahora, con el nuevo mix de Steven Wilson, pues suena todo a la perfección. Y uno encuentra esos pequeños detalles y cómo la canción va evolucionando y estalla en ese grito absolutamente demoledor de Roger Waters. En un momento en el cual Roger Waters todavía no está confiado al ser vocalista, pero que tiene habilidad para generar una serie de sonidos y de hacer gritos extremadamente agudos, que va a también ser una marca que va justamente a explotar Roger Waters a posterioridad. Desde luego, Careful with the Texas Eugene es uno de esos momentos que a mí me parece absolutamente grandioso, porque ¿qué banda había hecho algo así? Es decir, este disco es una muestra bastante clara de eso. Esto es una banda casi instrumental. Echoes tiene sus partes cantadas con esas voces absolutamente maravillosas de David Gilmour, Richard Wright, que se funden a la perfección y logran esas armonías tan bellas, con ese imaginario donde finalmente Waters está explorando ya temas que van a venir después: comunicación, empatía, las sociedades contemporáneas y demás. Y es absolutamente maravilloso. Y claro, aquí Waters no
canta nada, simplemente hace sonidos y con esos sonidos basta y sobra. Y esos sonidos tienen una fuerza absolutamente demoledora. Escuchar ese grito demencial es enorme. Es decir, es un momento, es un hito en la historia justamente de Pink Floyd. Por eso justamente este es uno de los pilares de los set en vivo, porque genera demasiada fuerza. Y bueno, la canción irá perdiendo justamente, o sea, se va perdiendo en el transcurso, ¿no? A medida que Pink Floyd está explorando otras cosas, sacan esta suite, The Dark Side of the Moon, y claro, frente a esa obra monumental, claro, estas primeras canciones van a caer en desmedro y van a ser reemplazadas por otras que van surgiendo. Nadie lo niega, es así como tiene que ser. Tocarán esta canción por última vez en un lejano, bueno, 1977 durante la gira del Animals y se acabó, no hay más. Es una pena, pero ahora justamente con este trabajo de remasterización tenemos un montón de versiones, es una de las canciones que más ha tocado Pink Floyd, por lo menos en esta primera etapa. Ahora, de lado de las curiosidades, es cierto que esto es una idea del director, es este señor Maven, que es el que dijo, no, los Pink Floyd tienen que tocar aquí, porque él también se vio maravillado por las ruinas de Pompeii, y la banda medio que no estaba del todo, no sé, entusiasmada por la idea. Finalmente los convencieron, lograron justamente asegurar 6 días de uso del anfiteatro, pero hubo una serie de problemas técnicos, y por eso esto se hace en dos estudios diferentes. Hay una primera grabación que se hace efectivamente en Pompeya y hay una segunda grabación que se va a hacer en un estudio cerca de París. Y por eso justamente la banda sí dijo de manera muy clara, queremos que esto sea en vivo, vamos a tocar en vivo, pero queremos que la calidad sea la calidad de estudio. Y por eso retrabajaron algunas partes, pero no todas. Y por eso el sonido es tan extraordinario justamente en este disco. Realmente los Pink Floyd tenían una obsesión con esto. No, el sonido era lo principal. Y podían utilizar esta dinámica eminentemente estereofónica y cuadrafónica en los años 70, en la cual tenemos sonidos no condensados en un parlante y te sonaba otro por aquí y otro por allá y es absolutamente majestuoso y monumental. Esas cosas que hemos perdido ahora porque todo se concentra en un parlante y todo suena aquí, porque bueno, las cosas cambian y finalmente ahora son los objetivos son diferentes. Hoy en día la gente prefiere escuchar música en sus teléfonos portátiles, así con ese parlantucho que tiene el teléfono portátil, porque bueno, son los tiempos en los cuales vivimos, cuando en realidad yo prefiero escuchar esto en un equipo así grande, colosal, con parlantes reales como el que me acompaña aquí detrás, en mi equipo vintage, porque es un viejo equipo de hace muchos años atrás, en fin. Pero bueno, en todo caso, la filmación del Pompeii no fue del todo sencillo, sobre todo por una serie de dificultades técnicas y por el hecho de que también hacía mucho calor y era bastante problemático estar grabando en temperaturas un tanto tan elevadas. Con todo, la siguiente canción, Source of Secrets, pues, para mí es una obra monumental. Es una de las grandes canciones que tiene Pink Floyd y es ese sonido avant-garde, totalmente demencial. Es decir, ¿qué cosa es esto? ¿Quién diablos hacía algo así? ¿No? O sea, si ponemos de lado a Frank Zappa, que también hacía cosas bien turbias y perturbadoras y que va más o menos por ahí, y los jazzistas que solían improvisar cosas de otro mundo, como lo que hacía Miles Davis, por ejemplo, en este mismo periodo, o sea, Pink Floyd se sitúa en un espectro musical que muchas bandas de ese momento no estaban explorando. Y claro, Source of Secrets es demencial. Por momentos es extremadamente caótico. Es descomunal, o sea, porque son una serie de efectos. Y claro, aquí efectivamente el elemento visual es muy importante, porque tenemos a Roger Waters, ¿no?, haciendo estos sonidos extras con los platillos, golpeando ese gong que se vuelve la imagen icónica justamente de este concierto, con un Nick Mason que golpea esos tambores con una fuerza demoledora y que muestra muy bien por qué Nick Mason también es un gran baterista. Con Richard Wright siempre tan
claro y preciso al momento de generar armonías. Y aquí golpeando con sus puños el piano, sacando esas notas, es demencial. Y David Gilmour ahí en el piso jugando con sus guitarras y con los efectos y los pedales. Es decir, la música y la exploración del arte consiste en esto, en llevar al límite tu instrumento, en llevar al límite las posibilidades de lo que eres capaz de hacer. Y es eso lo que genera el arte, y es ahí donde se diferencia lo que es el arte con A mayúscula y lo que es la música de consumo. La música de consumo es repetitiva, es simple, son patrones bien fáciles de digerir, es decir, es un sonidito de fondo, y por eso justamente se ha generalizado escuchar estas cosas en un parlantucho así de baja calidad, porque es un sonido de fondo, nada más. Pero esto es algo colosal que tienes que escuchar y hay que apreciar todos los pequeños detalles que están dentro de esta grabación. A Source of Secret para mí, y esta es la mejor versión que tenemos de esta canción, es una de las grandes composiciones de Pink Floyd y me parece absolutamente genial y demoledora, ¿no? Todos los discos de Pink Floyd tenían una canción larga, ¿no? Interstellar Overdrive en el primer disco, A Source of Secret en el segundo. En el Umaguma, tenemos cuatro, cosas bien raras. Tenemos Sisyphus, que es una cosa demencial, tétrica además, con un piano que se va distorsionando. Tenemos dos canciones de Roger Waters, una canción una canción bien folk, y una cosa demencial que son ruidos, o sea, efectos vocales más que todo. Tenemos The Narwhal de David Gilmour, que también es una cosa rara. Pero tenemos a Don't Hurt Mother. Yo sé que la banda suele decir esto de manera muy enfática: no nos gusta Don't Hurt Mother, es una porquería. Pero en su momento Don't Hurt Mother fue algo demoledor también. Y por eso yo siempre voy a rescatar esta etapa de Pink Floyd. Me parece que es una etapa que era necesaria. O sea, si no había esta etapa, no tendríamos lo que viene después. Y A Source of Secret es realmente una obra demencial, demoledora, una de las mejores cosas que ha hecho Pink Floyd. Y claro, al final, cuando David Gilmour decide cantar, ahí con el viento, no, su melena en la cara, y está ¡ah! Con las voces celestiales invocando los fantasmas de Pompeya, uno se dice: qué cosa más grandiosa y extraordinaria es todo esto. ¡Wow! One of these days I'm gonna cut into little pieces. O sea, esta canción, Careful with the Taxi CG, que tiene una imaginario un poco tanto violento, ¿no? One of these days es igual, es una canción pesada, es una canción, o sea, densa, es una canción fenomenal y extraordinaria, ¿no? Una de las raras contribuciones vocales de Nick Mason, pero que igual más ha cantado algunas cosas. Aquí no canta, pero se escucha su voz un tanto distorsionada en la única frase que se pronuncia en la canción, y por eso sigue siendo instrumental, digamos esto. Es genial, ¿no? One of These Days, una de esas obras monumentales que Pink Floyd también, el Pink Floyd ya un poco maduro, va a también rescatar, ¿no? Es una canción que tocan en la gira del A Momentary Lapse of Reason, y la van a volver a tocar justamente en la gira del Division Bell, y casi me trae una mosca que está aquí volando a mi alrededor, pero bueno, en fin, distracciones de lo que pasa en el cotidiano. One of These Days, efectivamente, o sea, esta es una canción que la grabaron de noche porque, bueno, el tiempo apremiaba, no tenía mucho tiempo para grabar las cosas. Efectivamente graban dos tomas de A Careful with the Duchess Eugene, pero eso lo hacen en París. Esta canción la graban de noche porque la temperatura era mucho más llevadera. Ahora, lo que no tomaba en cuenta el director es que se genera muy poco material.
Es decir, cuando el director estaba ensamblando todo esto en este proceso de edición, que puede ser extremadamente complejo, se dio cuenta que solo tenía tomas del baterista y no había más. Y estaba en estado de shock al contrastar esta situación. Y por eso esta canción, por lo menos en la versión en video, se centra justamente en el batero. Y nos damos cuenta de lo grandioso y extraordinario que fue Nick Mason, ¿no? Cómo juega con los platillos en toda esta primera etapa, cómo juega con los tambores y la manera como la canción se estructura a través de la batería, porque la batería es un instrumento absolutamente fundamental y necesario. No olvidemos que estamos en una etapa eminentemente analógica, en la cual lo más complicado era corregir la batería. Y por eso los bateristas pues tenían una precisión extraordinaria, y aunque a veces se podían salir, y se ve claramente en el video como a Nick Mason se le sale una baqueta, claro, y en ese momento tienen que improvisar el beat y retoma cuando coge la otra baqueta. Pero claro, ahí se nota que efectivamente la música es algo eminentemente orgánico, es algo que se produce en el momento y que está constreñida justamente por nuestras habilidades eminentemente físicas. Y justamente el rol que tiene el baterista es llevar el tiempo. Así de simple. Hoy en día justamente ese rol que tenía el baterista de llevar el tiempo lo hace el click track. El click track es esta forma de producir donde finalmente hay que seguir lo que dice la máquina. Y la máquina va a secuenciar las canciones en una estructura que sí se puede corregir. Porque son estructuras, es decir, todo encaja. Entonces si saco esta parte y la reemplazo por otra va a encajar a la perfección. Cosa que no se podía hacer en el formato análogo, porque bueno, en el formato análogo teníamos cintas. Estas cintas había que cortarlas, o sea, de manera física y volverlas a pegar. Entonces era un proceso mucho más complicado y por eso la batería medio que no se podía mejorar en regla general. Por ejemplo, cuando graban Atomhead Mother, lo primero que van a grabar es la batería. Y la batería la graban prácticamente en una sola toma. O sea, probablemente grabaron varias tomas, pero es una toma de corrido. Y no simplemente es unir diferentes tomas como se suele hacer hoy en día. En fin, desde luego las técnicas de producción han cambiado y todo eso. Y hoy en día tenemos la posibilidad de corregir de manera muy fácil. Pero al hacerlo de esa manera, todo medio que suena a lo mismo y todo tiene el mismo tempo, todo se estructura de la misma manera y se pierde la espontaneidad propia de la música. Y es eso lo extraordinario en todo esto. Ahora, lo otro que fue grandioso en su momento es que esto también fue reeditado en cines y tuvimos la posibilidad de verlo en cine. Claro, aquí en la ciudad de La Paz no, porque somos un pueblucho abandonado de Dios, pero sí se estrenó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es nuestra capital pujante del capitalismo moderado, porque así funciona, es decir, Santa Cruz sí se estrena en la de Pompey y de este lado del país no. Y no pude verlo en cine y me frustra infinitamente no haberlo hecho, pero algún día lo veré. Aunque sea solito, alquilaré una sala de un cine medio destartalado, pero tendré la oportunidad de verlo como quería verlo en cine, porque es así como tiene que verse. Set the controls for the earth of the sun, que es también una de esas canciones que efectivamente es parte de este periodo de Pink Floyd. Una canción que la han tocado bastante, ¿no? En todo este periodo, está más o menos 1974, ¿no? En 74 efectivamente se les cambia, porque tenemos el Dark Side of the Moon, y tenemos el Wish You Were Here, y en la regla general tenían una tendencia a tocar los dos discos, ¿no? Extraordinario. Qué cosa más extraordinaria toda esa situación, ¿no? Tocar esos dos monumentos. Ahora, de hecho, justamente ahora que tenemos bastante material de Pink Floyd con el vasto proyecto The Early Years, tenemos por primera vez un concierto entero de Pink Floyd de este periodo eminentemente clásico, cosa que no teníamos. Tenemos en la edición Immersion del Wish You Were Here, tenemos justamente Wish You Were Here, la canción, y dos canciones que fueron dejadas de lado para después ser trabajadas en el Animals, ¿no? Que es Dogs y Sheep. Y bueno,
Son canciones que fueron dejadas de lado, pero no deja de ser interesante que efectivamente esas canciones hayan nacido. Es como funcionaba Pink Floyd, al fin y al cabo. Pink Floyd es una banda que trabajaba las canciones en el escenario. Y por eso son canciones muy bien trabajadas. Y por eso el Animals también es un disco absolutamente extraordinario, cuyas canciones han sido ampliamente trabajadas durante varios años. No lo vamos a negar. Después, tenemos ese primer set con esas tres grandes canciones, tenemos un segundo set con el Dark Side of the Moon en su completo y tenemos un encore que es Echoes grabado en 1934 con saxofones y las coristas ahí detrás. Absolutamente extraordinario. Ahora, el problema es que no lo tenemos así en versión en un solo formato. Lo tenemos dividido en varios, ¿no? Está el segundo disco del Wish You Were Here en la versión Immersion. Tenemos justamente el Live at Wembley de las varias ediciones de Dark Side of the Moon, la última del 50 aniversario. Y tenemos esta versión de Echoes grabada durante ese mismo concierto en un disco bonus que fue lanzado durante este periodo, o sea, durante este proyecto The Early Years. En fin. Pero bueno, es una pena que no tengamos más versiones en vivo, porque justamente hay que disfrutar eso. Era el gran reproche que yo le hacía a Pink Floyd, el hecho que no había material en vivo, que no teníamos grabaciones, que no teníamos filmaciones, y era extremadamente frustrante, porque al fin y al cabo es una banda absolutamente legendaria, y las bandas que son legendarias han forjado su reputación en los escenarios. Y claro, Pink Floyd era una banda muy visual. Claro, desde la gira del Dark Side of the Moon, claro, Pink Floyd se caracteriza por tener esta pantalla redonda donde proyectaban cosas, y desde luego es una experiencia que tienes que ver alguna vez en tu vida. No es lo mismo escucharla, no, porque uno pierde parte de este elemento que es eminentemente visual. Set the Controls for the Heart of the Sun igual es absolutamente extraordinario y fenomenal. Nuevamente se concentra mucho en la batería, porque lo que hace Nick Mason es extraordinario, y la canción pues se vuelve algo monumental y extraordinario. Y claro, es una canción que después Roger Waters va justamente a retomar y la va a seguir tocando de cuando en cuando en su repertorio eminentemente personal. Un aspecto que también fue criticado en su momento cuando salió la mezcla, el mix del 2016, es que se omitía una canción que estaba presente en el concierto original, que es Mademoiselle Nobs. Y Mademoiselle Nobs efectivamente lo graba en un estudio ahí cerca de París, nadie lo niega, pero es parte de lo que es el Live at Pompeii. Entonces, haberla omitido, que se puede entender por qué, por diferentes razones, porque es una canción muy rara, es un blues cantado por un perro, pero bueno, ¿qué importa? Es parte del set. Y ahora está restituido, porque al fin y al cabo es una canción interesante. Y bueno, y el otro controvertido cuando salió el remix del 2016 era que la Ecos lo volvieron a reunir en una sola canción. Y cuando en realidad, o sea, pierde la esencia de lo que fue este disco. Este disco es una experiencia visual, desde luego que sí, pero es una experiencia también eminentemente sonora. Y está construido de cierta manera, porque así lo diseñaron los Pink Floyd. Porque los Pink Floyd se fijan en estructuras, está diseñada de esta forma. Y claro, la edición de Mademoiselle Nobs, yo siempre lo voy a celebrar porque es una canción que a mí en lo personal me gusta. Y yo me decía, cuando era jovencito y recién descubrí a Pink Floyd, me dije, ¿qué clase de banda pone a cantar un perro? Solo los Pink Floyd podían haber hecho eso. No sé qué otra banda pudo haber tenido la osadía de hacer estas cosas. Y por eso Pink Floyd es una banda grandiosa, porque era osada. Hacía cosas que no encajaban en ningún momento dado. Hacía cosas que realmente rompían esquemas. Una canción como Interstellar Overdrive es casi abstracta por momentos. Una canción como A Source of Secret se vuelve demasiado colosal. Una canción como Atom Heart Mother es demasiado ambiciosa. Una canción como Mademoiselle Nobs es una canción que rompe moldes. Es Pink Floyd que dice, me importa un pepino todo, voy a hacer lo que me da la gana. Si les gusta bien, y si no les gusta, pues qué pena. Pero igual lo voy a hacer, ¿y qué me importa? Y bueno, la canción que cierra todo esto es Echoes, la parte 2, que comienza con estos ruidos súper raros. Echoes para mí, o sea, yo con Pink Floyd tengo una relación muy estrecha,
porque han pasado cosas con Pink Floyd en mi vida. Y claro, yo recuerdo muy bien la primera vez que escuché Echoes y me imaginaba estas cosas. Y claro, era una banda que todavía estaba bajo la sombra de Syd Barrett. Y yo me imaginaba eso, ¿no? Que estos sonidos, que parece un bosque tétrico, no sé, el descender al infierno y qué sé yo, era como entrar en una caverna, ¿no? Entrar en el cerebro cavernoso de Syd Barrett, del amigo que se volvió loco, de este extraordinario e increíble compositor que de un momento a otro se apagó, con el cual ya no era posible seguir trabajando. Yo me imaginaba eso, entrar en una caverna que es el cerebro de Syd Barrett, y ahí en el centro mismo de la situación lo vemos a Syd Barrett encadenado por sus propias divagaciones. En fin, es lo que yo me imaginaba porque tenía una mente un tanto abierta, estimulada por ciertas sustancias que no es necesario estar mencionando aquí abiertamente. Pero bueno, no voy a negar que por eso justamente con Ecos tengo una relación muy fuerte, porque o sea, generó tal impacto en mi vida que siempre voy a acordarme de este momento. Y este concierto en particular tuvo tal impacto en mi vida que siempre lo voy a recordar, porque la primera imagen que yo veo de Pink Floyd, en un momento en el cual no sabía que era Pink Floyd, es justamente este concierto que pasó en la televisión local cuando yo era niño. Y lo recuerdo muy bien porque en las tomas que son circulares, detrás, detrás de los altoparlantes, pues se ve claramente la inscripción Pink Floyd London, y uno queda, oh, qué interesante todo esto. Absolutamente brillante, absolutamente extraordinario. Y queda esto para la posteridad en el formato que finalmente es el mejor. Restituir la secuencia original del concierto, realzar el equilibrio de los instrumentos. Todo suena extraordinariamente perfecto, bien calculado, estructurado, nítido, cristalino. Y es el gran mérito que tiene nuestro buen amigo Steven Wilson. Me parece fenomenal. Qué bien el Wilson, me alegra mucho. Los últimos discos del Wilson medio que no los seguí porque hizo discos medio raros que no terminé de entender. Y voy a retomar la base Steven Wilson porque lo que ha hecho aquí es monumental. Realmente lo restituye como yo recordaba que sonaba todo esto. Y al fin lo tengo en formato disco y significa que lo puedo escuchar en todo momento y en todo lugar, mientras puedo estar haciendo otras cosas, y me siento plenamente satisfecho con todo esto, porque ahora tenemos la posibilidad de que nuevas generaciones también sigan descubriendo todo esto. Yo sé que el mundo ha cambiado y que finalmente las cosas han cambiado. No sé, la situación es diferente hoy en día. El producto de consumo es otro. La gente lo que busca es simplicidad, cosas medias bobas. Porque el otro día estaba justamente escuchando durante 20 minutos la secuencia de música que se escucha hoy en día, forzado por determinadas circunstancias, y me dije, qué feo que es todo esto. Y qué grandioso es que yo haya crecido con este tipo de música. Me siento plenamente satisfecho, y que aquí en 2025 tengamos esto nuevamente y que esté disponible para el gran público en general, con un trabajo maravilloso de restauración, porque efectivamente el DVD todavía no lo he visto. En su momento lo veré, efectivamente, de una forma u otra. Pero lo que salió a la luz y el trailer, las imágenes revelan pues un trabajo de restauración absolutamente fenomenal, y esto tiene mucho más vida, mucho más color. Efectivamente la versión que todos hemos visto en algún momento dado era bastante pálido, ¿no? Colores muy opacos. La restauración que se hizo para DVD del propio director Adam Maben, del director Cuts, o sea, tenían la misma paleta de colores. Pese a que introducía algunas otras cosas y algunos otros elementos también que podían haber sido interesantes en su momento. Aunque yo prefería la versión original de Pink Floyd. Esta que salió en 1972, después otra vez en 1974, cuando la banda explota y se vuelve extraordinaria y colosal. Y por eso hay que compartir todo esto con todos. y no quisiera irme sin antes decir, bueno, ¿y qué les ha parecido a ustedes? ¿Están de acuerdo con este nuevo mix? ¿Les parecía mejor el mix del 2016? ¿Qué piensan del lado de Pompey? ¿Tienen algún tipo de relación con él? ¿Les ha gustado? ¿Les vale un poroto? En fin. Y no olviden suscribirse, seguir comentando, porque estoy de regreso y no
me iré y seguiré subiendo cosas, aunque no siempre lo puedo hacer con la frecuencia deseada porque se me atraviesan otras cosas. Pero estaré aquí, seguiré comentando ahora que estoy perdiendo la voz, porque hay una epidemia de gripes y demás cosas medias turbias en este bonito país que se está yendo al diablo por diferentes razones y circunstancias. En fin, sean felices, pórtense bien, sigan escuchando Pink Floyd, sobre todo, adoren al diablo.